Ya estamos de vuelta aquí de nuevo en Cyber Day y bueno, como en nuestra segunda parte del programa, ya veo que están esperando a nuestro compañero Sergio Farra hacia una cultura de inteligencia, como siempre. Gran profesional, bueno, los dos profesionales que entran aquí semanalmente, magníficas personas y sobre todo, vamos, para dar información y regalarla si hace falta. Me comentan ya realización que lo tenemos ya a través de la línea telefónica y al cual le damos ya la bienvenida. Sergio Farra, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sergio, ¿cómo estáis? Amigo, compañero, pues nada, súper bien. Ahora ya contigo estamos súper bien. Un día estupendo aquí en Barcelona, ¿eh? Un día de playita. Sí, oye, aquí sí, ya... sí. Bueno, y eso que lleváis ya una hora más que nosotros, ¿eh? Sí. Bueno, pues oye, el tema que vamos a tocar, ¿no? Sí, coméntanos un poco, porque, bueno, la gente está expectante. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues mira, hoy tocaremos un tema que es un poco apasionante, ¿eh? Que es el espionaje analógico y el espionaje digital. La diferencia que hay y cómo ha evolucionado, ¿no? O sea, por ejemplo, los espías o los agentes de inteligencia siempre han necesitado algunos recursos complementarios para hacer su labor de espionaje, ¿no? O sea, desde unos primásicos hasta la inteligencia artificial que ha de venir, ¿no? Pero hemos de recordar que el desarrollo del espionaje ha sido siempre estrechamente ligado al desarrollo de los pueblos, ¿no? De los imperios y posteriormente de los estados. El espionaje ha marcado la guerra y el desarrollo de esta ha marcado la historia siempre, ¿no? Servicios de inteligencia, agentes secretos, la máquina Enigma, un tema muy interesante, alemana, en la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la Stasi, la Policía Secreta de Alemania Oriental, que hablamos la semana pasada, micrófonos ocultos donde se puede siempre, o los actuales sofisticados sistemas de control de datos, son algunos de los temas
de una muestra que explica cómo los gobiernos han tratado siempre de conocer los secretos del enemigo y vigilar a sus propios ciudadanos. O sea, espiar a su propio pueblo también, ¿eh? Y para eso se han utilizado diversos artilugios y aparatos de espionaje a lo largo de los siglos, siempre, ¿no? Por ejemplo, nos podemos ir a la antigua Roma, imagínate. O sea, en la antigua Roma ya habían complementos para el espionaje, ¿no? Por ejemplo, historiadores romanos como Polibio o Tito Livio se sorprendieron cuando los cartagineses, cuando los fueron a invadir, se camuflaban con bigotes y barbas postizas. Ya ves, una cosa tan ilusa que podía parecer hoy, y en aquel momento sorprendió, ¿no? Que el enemigo fuera camuflado con bigote y barba postiza. Por eso el general romano, Escipión, adoptó las reglas del espionaje en caso de guerra, ¿no? Ahí, más o menos, en la antigua Roma aplicaban también técnicas de espionaje. Hubo en Roma un centro llamado Castra Peregrina, o sea, que sería una especie que albergó una mezcla equivalente a lo que sería hoy la CIA y el Pentágono, pero hace más de 2000 años, claro. O sea, civiles y militares en diversas funciones. Por ejemplo, estaban los frumentari, buscadores de trigo, que se adelantaban a las tropas para conseguir cosechas con que alimentarlas, o los exploratori, que se adelantaban a las legiones romanas para reconocer el terreno, lo que sería hoy un equipo de reconocimiento militar, ¿no? Y después estaban los speculatori, fíjate tú, que eran infiltrados en territorio enemigo para espiar a las tribus que había que conquistar, o los territorios que había que conquistar. Estos ya eran genuinos espías, estos ya eran auténticos, ¿no? Porque estaban ya en el bando enemigo. Decisivos en guerras como la de Dacia, en la que el caballero Tiberio Claudio Máximo se avanzó y preparó el ataque. O sea, ya tenían información de lo que iba a atacar, ¿no? ¿Qué más clases de espías había en la antigua Roma? Pues los delatores. Por ejemplo, un delator no deja de ser un espía, si lo paramos a mirar un poco, ¿no? Y si contaban algo trascendente a un magistrado, a un juez, cobraban. Si eran esclavos, que también se utilizaban esclavos para el espionaje, podían ganar su libertad. Después estaban los espías de Julio César, que envió naves pintadas de negro al Canal de la Mancha para preparar ataques a Britania. O sea, que ya empezaba un poco el camuflaje marítimo, ¿no? Y el emperador Augusto, que estableció una red de postas, que era la red de vías de correo del Imperio Romano, en el año 125 por todo el imperio. O sea, Roma centralizó así una ingente cantidad de información. O sea, me refiero a la cantidad de información ya que era necesaria en aquellos tiempos y que ya empezaba a andarse la cosa. ¿De dónde estás sacando tú tanta información y tanto tiempo? Hombre, que tenía un tatarabuelo romano, me lo contaba al oído. algo se me quedó. Oye, pero, fuente de información y de sabiduría, sí, ¿no? Sí. Eso lo comentábamos, ¿no? Que la inteligencia hace tantos cientos y miles de años que se está utilizando el término espía y agente de inteligencia, hoy en día más pragmático, ¿no? Pero hace ya tiempo que se utiliza todo esto. Pero vayamos a lo un poco más contemporáneo, dando un salto cualitativo, ¿no? Si me permite la expresión. Nos vamos a mitad del siglo XX, en la Segunda Guerra Mundial, más o menos, ¿no? Año 40, año 41. O sea, las cámaras en miniatura ya causaban furor entre los espías de la KGB durante la Guerra Fría. O sea, ya pasada la Segunda Guerra Mundial, sabéis que entramos en la Guerra Fría, ¿no? Se la disimulaba en todo objeto o prenda imaginable, ¿no? Por ejemplo, el bolso de la mujer, hebillas de cinturón de caballero, cepillos para zapatos, etcétera, ¿no? También había el típico, eso sí que lo hemos podido ver en las películas documentales, un diente suicida falso, espía soviético de la KGB. Imagínate. O sea, que era diseñado para romperse cuando se muerde. O sea, cuando se mordía, se moría la gente. O sea, sí. De manera que los agentes capturados podían terminar con sus vidas cuando fuese necesario para evitar la tortura o la divulgación de información comprometedora. Fíjate tú, ¿eh? Eso diríamos que son los elementos del KGB que utilizaba durante la Guerra Fría, ¿no? Dientes falsos de Saturno, paquetes de cigarrillos que ocultaban una cámara, unas microcámaras de aquellos entonces, son parte de la parafernalia del servicio secreto soviético, ¿no? Las cámaras en miniatura causaban furor entre los pies de la KGB durante la Guerra Fría. Se las disimulaba en todo objeto o prenda imaginable, como he dicho, ¿no? Las bolsas de mujeres, etcétera, etcétera. Después estaban también los micrófonos, que eran muy necesarios en aquellos tiempos, otro clásico del espionaje. Se escondían en ceniceros, lapiceros o platos de porcelana, piezas únicas de una época en la que no existía la tecnología digital como hoy en día, ¿no? Pero se las apañan bastante bien. Quienes creaban estos objetos fueron realmente pioneros de la miniaturización, ¿no? Por ejemplo, el teléfono móvil gigante, en aquello entonces un teléfono móvil era como un tocho, ¿no? Como un ladrillo, ¿no? Para coche, por ejemplo, tan grande como un ladrillo o 6 ladrillos, o sea, a saber, ¿no?
Que comparado con los actuales smartphones, imagínate, ¿no? Estuvieron en manos de verdaderos agentes secretos y llegaron a Estados Unidos a comienzos de la década de 1990 tras la caída de la Unión Soviética. O sea, cuando cae la Unión Soviética, toda esa aparatología, todos esos instrumentos de espionaje soviético, pues ya llegaron a Estados Unidos, más que nada para subastarla y para coleccionistas, ¿no? Y hay uno que también lo hemos podido ver en algún documental o película, que era el clásico paraguas mortal. Imagínate, ¿eh? Entre las piezas que llegaron a Estados Unidos se encontraba una réplica del paraguas de punta envenenada, utilizado para matar al escritor, un escritor disidente búlgaro llamado Georgi Markov, en Londres en 1978. Imagínate tú, o sea, era un paraguas que de verdad llevaba veneno en la punta, o sea, que existió este paraguas. Sí, 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 sí. Pues, tantas metodologías, ¿no? Sí, En sí, esa sí, época. sí, 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 pero algunas existieron de verdad, y sobre todo la Stasi, algunos que fueron desarrollados por la Stasi, la policía secreta del Mar Oriental, por ejemplo, para descartar una ubicación clásica del espionaje, de aquellos tiempos, un clásico escenario de espionaje y contraespionaje fue el muro de Berlín, de la época de la Guerra Fría, ¿no? Casi todos se reunían en Berlín, ¿no? Durante la Guerra Fría, Berlín quedó partida en dos, como todo el mundo sabe, por un imponente muro, que era el muro de Berlín. Pero eso no impidió que en aquella época se convirtiera en la capital mundial del espionaje. La ciudad congregó a miles de agentes, o sea, miles de espías de las principales potencias que querían conseguir valiosa información de inteligencia para doblegar al enemigo, siempre, ¿no? A ello contribuyó su ubicación estratégica en la frontera entre Occidente y el bloque soviético. No hubo otro sitio en el mundo donde los rivales de la Guerra Fría estuvieran tan cerca. Casi se rozaban los espías, ¿no? Además, Berlín tenía un estatus político especial. Por ejemplo, al estar dividida en 4 zonas, al oeste se lo habían repartido los aliados tras ganar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Estos serían los países que, con sus servicios secretos, más trabajaban, por decirlo de alguna manera, en el sector de Berlín, ¿no? Y en el sector oriental era la capital de la República Democrática Alemana, la RDA, que desde luego estaba bajo la influencia de la Unión Soviética, obviamente, ¿no? No eran muy buenos analizando, hay que decirlo, en la Alemania Oriental, la información que contenían, pero sí sobresalían en la construcción de dispositivos para espiar. Fíjate, eran buenos construyéndolos, pero no eran muy buenos utilizando, ¿no? Y todos ellos tenían espías en la ciudad, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, ahora mismo Alemania, tú lo sabes bien, una de las principales potencias en muchas cosas tecnológicas, ¿no? Sí, sí, sí. Que no lo supiesen utilizar en aquella época, bueno, todo entre comillas, ¿no? Claro, 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 claro. O sea, ellos eran muy creativos, pero a veces no les sacaban sacar el jugo a todo lo que ellos mismos inventaban, ¿no? Y en caso de que cayera en manos del enemigo, pues igual lo sabían utilizar mejor, ¿no? Cuenta que la Stasi, la antigua policía secreta de la Alemania Oriental, recibía mucho dinero y era muy buena reclutando personal. Fíjate tú que alcanzó a tener casi 90.000 empleados. O sea, 90.000 personas entre espías y personal administrativo y de servicios. Eso es bastante gente para un servicio de inteligencia, ¿eh? Sí, mucho. Y como digo, no eran muy buenos analizando la información que tenían, pero sí sobresalían en la construcción de estos dispositivos para espiar. Eran muy creativos, donde el 80% de la tecnología la compraban en Occidente y luego la llevaban a sus laboratorios en la República Democrática Alemania para todas sus necesidades. O sea, lo compraban fuera de la Alemania Oriental y luego en su casa, digamos, lo montaban. Unos mejores y otros peores. Pues podríamos poner un ejemplo. La cajetilla de fósforos fotográfica, ¿no? Que fue al servicio de la inteligencia soviética. Dedicaron muchos de esos esfuerzos al desarrollo de las minicámaras. En aquellos entonces, una minicámara era algo excepcional, ¿no? Esas tenían numerosas ventajas para los espías, por ejemplo, su reducido tamaño, permitía camuflarlas, como hemos dicho, en cualquier objeto a prensa, y producían películas en miniatura, lo llamado microfilm, no sé si os suena esta palabra, sí, ¿no? Sí, microfilm, sí. Que también eran fáciles de ocultar, y esas cajetillas pues medían entre 5 por 3 centímetros, o sea, eran auténticamente, pasaban desapercibidas, ¿no? Y fue construida por la Stasi, fíjate tú, volvemos a la Stasi otra vez, cuyo director de tecnología llegó a tener nada menos que, por lo que te he dicho, los 9.000 empleados. También tenían un lápiz adhesivo, fíjate tú, un lápiz adhesivo, no sé si os suena la marca Uhu,
que era la tecnología de las minicámaras tuvo grandes avances a partir de la década de los 50. Entonces, para tomar fotografías sin ser detectados, los agentes camuflaban sus dispositivos en diversas maneras, ¿no? Como os he explicado, la cajetilla, cámara, etcétera. Pero también se recomendaba pues disfrazarlos de objetos personales o cotidianos para no levantar sospechas, ¿no? Porque una vez se pillan un objeto y dicen, ostras, si hemos pillado una cajetilla cámara, pues vamos a buscar por esta línea, pero no. Para los oficinistas, por ejemplo, la Stasi diseñó una cámara encubierta en un lápiz adhesivo, imagínate tú, que fue muy popular en Alemania y sacaron mucha información. Incluso llegaron a crear un sostén con cámara, un sujetador de mujer con cámara. La Stasi llegó al extremo de esconder minicámaras en prendas íntimas en un sostén rojo, ¿no? Eso está en un museo en Estados Unidos. La espía femenina debía de valerse de su seducción para conseguir fotografiar de cerca a las personas de interés. Este dispositivo, cuidado, es producto del ingenio de la Agencia de Inteligencia de la Mar Oriental, pero sabemos que nunca llegó a usarse, según afirman, ¿eh? Y por último estaba el francotirador de fotos. O sea, los espías también necesitaban tomar fotografías a distancia y a veces desde lugares o posiciones difíciles, ¿no? Claro, con la tecnología que había de cámara en aquellos tiempos, estamos hablando de los años 50, así la compañía KMC, con sede en Moscú, creó para los agentes de la Unión Soviética y su área de influencia este excepcional dispositivo que parecía un fusil, ¿no? Pero se trataba de una cámara reflex con un super teleobjetivo de 300 milímetros, que era para aquellos días, ¿no? Con ella los agentes podían retratar a personas que se encontraban muy lejos y en movimiento. O sea, imagínate tú la parafernalia que tenían, aquellos agentes de mediados del siglo XX. En serio, ¿cómo? Es impresionante lo que has intentado hacer un pequeño resumen, ¿no? Porque la historia da para mucho. Mucho. Pero cómo ha evolucionado, ¿no? Fíjate tú lo que estabas comentando de la propia cámara, ¿no? Que eso es... Sí. Hoy en día ya la cosa ha cambiado mucho. Por ejemplo, y ahora podemos ir a nuestra era, ¿no? Y al futuro, que será muy diferente todavía. Por ejemplo, Estados Unidos creó la libélula espía, fíjate tú, que salto cuantitativo pegamos, ¿no? Nos vamos al año 2003, la CIA expuso en su museo muchas herramientas de espionaje nunca antes vistas. Entre ellas había una pequeña libélula robótica. Ahora la agencia ha descalificado los documentos que muestran cómo funcionaba ese pequeño robot. A primera vista, ese es de facto desde los años 70, cuidado. Lo que pasa es que se descalificó hace poco, ¿no? Se parecía a cualquier libélula verde, o sea, parecía un insecto de verdad. Sin embargo, no era un insecto, sino un insectópero, o sea, que marcó un gran avance en la robótica en los primeros tiempos de la Guerra Fría. O sea, imagínate, hablamos ya de hace unos cuantos años, ¿no? Claro, en aquel entonces escuchar conversaciones con dispositivos electrónicos era una herramienta de espionaje poderosa y relativamente nueva, pero algunos lugares seguían siendo más difíciles de alcanzar que otros. Por ejemplo, si quieres escuchar dentro de un domicilio, a nivel de espionaje, pues claro, ponías la libélula aquella y bueno, pues la CIA fue avanzando esa libélula porque le incluyó también unos retroreflectores, pequeñas cuencas de cristal que reflejaban la luz láser a su fuente, y ese rayo láser reflejado puede ser interceptado por cualquier vibración en el vidrio. Imagínate, la CIA podía entonces analizar el rayo devuelto y recrear las vibraciones que lo perturbaron, esencialmente extrayendo el sonido de la luz. En la práctica, esos reflectores servían pues como un micrófono remoto para escuchar cualquier conversación. Sí, hemos dado un salto muy cualitativo, ¿eh? Sí. Sin duda. A ver, vamos a hacer un alto, Sergio, porque hay algunas preguntitas aquí. Bueno, primero que te da... José Luis Ochoa dice, saludos, buenas tardes. También Manuel García pone buenas tardes, Sergio, y buenas tardes a todos. José Luis Ochoa, buenas tardes también a Sergio y a todos. Juan Manuel Sorzano González pone buenas tardes, Sergio. Charo también un abrazo desde Los Realejos. Y empiezan las preguntas, dice Nicolás López, dice, ¿sabía, Sergio, que en el País Vasco había un libro de clave para hablar en transmisiones? Sí, es cierto, y también ETA utilizaba ETA y el irlandés y los mensajes en los árboles, o sea, fíjate tú, o sea, nos vamos de una supertecnología que tenemos ahora, o esta de que hemos hablado, y en los años 80 y 70, por ejemplo, yo te podría decir que ETA, la organización terrorista ETA y el irlandés, para comunicarse entre ellos, utilizaban métodos analógicos, o sea, por ejemplo,
pues un terrorista o un militante, pues ponía un mensaje en un árbol, en la cuenca de un árbol, que eso lo sabían, pasaba a recoger otro y se lo llevaban. Entonces, eso era muy difícil no de descifrar, sino de capturar, digamos, porque claro, se movían de una manera que nadie lo sabía, incluido este libro que me cuentas, ese manual, por decirlo de manera, de códigos que ellos utilizaban, claro, y también se marcaban mucho en el bosque, en los árboles. Sí, sí. Mira, José Luis Ochoa, por ejemplo, también dice, podría hablar un día de Jaime Ramón Mercader de Río, el español que mató a Trotsky y sus implicaciones soviéticas. Ahí, Pues sí, ahí te lo ha lanzado, ya tela. Sí. Hombre, decirle al señor Ochoa que sí, que se puede sacar, se puede tratar ese tema tranquilamente, sí. Mira, No hay problema. comenta también Getan, dice, yo soy bueno haciendo fotos tipo espía. Dice, ¿deberías desarrollarlo más o no porque puede ser un riesgo? Bueno, cuidado, es que esto, claro, esto pasa como la información, ¿no? No deja de ser información. A ver, una imagen o un video no deja de ser una información. Entonces, claro, depende de lo que grabes y depende de qué quieres hacer luego con esa información. Porque no hemos de olvidar que tanto una fotografía como un video o como un pen, por ejemplo, contiene información, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues a ver qué haces con esa información. Si es a nivel particular, o sea, si es a nivel de espionaje puro, o es a nivel del corporativo, como hemos estado hablando antes, ¿no? Sí. Y hay un dato que me gustaría explicar que es muy significativo. ¿Por qué costó tanto capturar a Bin Laden? Yo no sé si el oyente se ha hecho alguna vez esa pregunta, pero algunos lo sabrán, ¿no? Pues costó capturar tanto a Bin Laden, y estamos hablando del año 2002, en 2001 se ponen usted los atentados, pero bueno, enseguida se pone la búsqueda y captura a Bin Laden, ¿no? Por todo el mundo. Pero fue muy difícil encontrarlo. Pues fue muy difícil porque él utilizaba métodos analógicos. O sea, en la época ya digital, del 2001, Bin Laden utilizaba métodos analógicos. Eso es, que Bin Laden en su madriguera donde estuviera escondido, en su cueva o en donde estuviera escondido, él escribía una carta, la podía escribir a máquina o con un ordenador, pero que no estaba conectada a nada. Por lo tanto, era muy difícil con los millones de dólares que se habían gastado Estados Unidos y todos los servicios de inteligencia del mundo para capturar a Bin Laden y contra el ciberterrorismo, pero él utilizaba medios analógicos. Esto es, que escribió una carta, se lo daba a un señor que iba con camello por el desierto, que llegaba a otra ciudad, que cogía un tren, se lo daba a otro, y se lo daba a otro que después iba a tocar, que igual llegaba a Berlín, y ahí ya difuminaba la información. No sé si me explico. Sí. Entonces, al no utilizar métodos digitales, ahí fue la dificultad por encontrar a Bin Laden, que al final acabaron de encontrarlo, y es por eso que se tuvieron que utilizar técnicas UMI, o sea, de fuentes humanas, de espías puros, para poder encontrarlo y pagar grandes cantidades de ingentes de dinero para coger información sobre Bin Laden, porque de manera, digamos, tecnológica, de manera digital, era imposible encontrarlo, porque él muy astutamente, aunque fuese uno de los peores terroristas que hemos tenido jamás, pues utilizaba esos métodos analógicos, con lo cual sabía que era muy difícil capturarlo, aunque al final, como todos sabemos, lo capturaron, ¿no? Sí. También porque tenía un muy buen asesoramiento también Claro. por gente de inteligencia, porque una persona Exactamente. normal no desarrolla toda esa estrategia. Tú cuenta que... Dime. Sí, de hecho, quería comentarte, ya que nos estamos adentrando un poco en la captura de Bin Laden, de hecho, él modificaba los vídeos, su entorno, los grababa en sitios, por ejemplo, para confundir a los propios servicios de inteligencia norteamericanos, ¿no? Haciendo creer, por ejemplo, un vídeo grabado que había grabado, por ejemplo, hace 6 meses, pues lo publicaba ahora. Entonces, y sobre todo cambiaba el entorno natural, ¿no? Para modificaba no dar el escenario, exactamente. sí, modificaba el escenario, sí. Sí, hay que reconocer, a ver, si hablamos aquí desde un punto de vista técnico, cuidado, que eran bastante astutos sus asesores de inteligencia. Pues primero, pues se movían en un método analógico, eso es lo primero. Y cuando hacían algo digital, pues lo que tú dices, ¿no? Pues intentaban confundir a los demás servicios de inteligencia. O bien, lo que tú dices, como hemos hablado, cambiando el escenario, desafirmaban las cosas, o bien con muchas tretas y engaños que utilizaron, ¿no? Sí. Sergio, es más fácil, me imagino, creo que las personas lo sabrán, pero que nos lo expliques tú. Ahora es más fácil, ¿no? Dar con una persona así a través de los medios digitales, claro. ¿no? Sí, bueno, está cambiado mucho, claro. Así, bueno, aún vamos más allá, ¿no? Por ejemplo, la CIA, a través de tu smartphone, tu teléfono
de móvil o redes sociales te puede espiar. Y dice la CIA, dice cualquier servicio de inteligencia, ¿no? De hecho, nos podemos ir al caso de Wikileaks, ¿no? Que filtró miles de documentos que desvelan programas para grabar conversaciones a través de móviles, televisores digitales y conexiones a Internet, incluso estando apagados. O sea, dice que hay algunos televisores que incluso estando apagados pueden acceder a información, por ejemplo, que tengamos en nuestra casa, pero bueno, o sea, aquello que dicen, tu tele te escucha, ¿no? Incluso cuando está apagada y le manda lo que oye a la CIA o al Servicio de Inteligencia Británico, a la MI5, por ejemplo. Esa es una de las afirmaciones que hace la organización Wikileaks en su última filtración, ¿no? Porque Wikileaks, ya sabes, que ha filtrado muchísimas cosas, ¿no? Que todo el mundo sabe que es un grupo de ciberactivistas, fíjate tú, ¿no? Ciberactivistas, que dirige el australiano Julian Assange, y al que muchos en Estados Unidos acusan de trabajar al servicio de los secretos espionajes rusos. O sea, siempre hagamos lo mismo, ¿no? Uno espía ¿para quién, no? O sea, siempre es para la contra normalmente, ¿no? Y de eso se acusa a Assange que bueno, que toda la información y que creó Wikileaks era para, digamos, los servicios secretos rusos. Eso indicaba una publicación que salió de 8.000 y pico de documentos que afirma proceden de la unidad de ciberespionaje de la CIA en que trabajan 5.000 personas, imagínate. O sea, los servicios de inteligencia del siglo XXI en realidad no necesitan de hacer un gran esfuerzo como antes. Pasa con que la megalomanía que en general tenemos los seres humanos de publicar nuestros pensamientos y usos con emojis, nuestros sentimientos, nuestros selfies de lugares y fotos, que hasta de moscas en la sopa de un restaurante en el que se encuentran comiendo en tiempo real. O sea, la gente, donde estamos a veces, cometemos el error, no sé si error, o decir, oye, estoy cenando en tal sitio y a tal hora, caray, eso es información en tiempo real que si alguien se introduce, puede saber dónde estás. Y eso, cuidado, que eso las mafias también lo utilizan, por ejemplo, para robar viviendas, ¿no? O viviendas imposibles. Pero, hombre, ¿dónde están los dueños de las viviendas en estos momentos? Caray, si lo están poniendo en su Facebook. Están cenando en tal sitio, caray. En su casa no hay nadie. ¿Sabes lo que te quiero decir? Quiero decir que también lleva a crimen organizado, ¿eh? Sí. Oye, Sergio, voy a ponerle un poco una anécdota, voy a contarla aquí. En pesetas, voy a hablar en pesetas. Se me ocurrió la brillante idea, yo que siempre he estado creando ideas, de pequeño, a través de unas revistas que tenía mi hermano de electrónica y de nuevas tecnologías en esa época. Conseguí, comprar pues un bolígrafo como el que tengo aquí en la mano, en el cual pues grababa, era grabador en aquella época, para que la gente se sitúe un poco. Estábamos hablando de temas de VHS, los Wallman, ¿se acuerdan los Wallman esos con cinta? Pues yo ya tenía, me acuerdo que me costó unas 2.500 pesetas, que en aquella época era dinero. Era dinero, y cogí y mandé a pedir un bolígrafo que grababa. Bueno, os voy a decir para qué lo utilicé, para probar. Bueno, creo que ni lo aprobé, porque no me acuerdo de eso bien, pero sí sé que grabé algunas cosas de ciencias sociales que no se me metían en la cabeza. Lo grabé en un bolígrafo como este, que grababa no más de 2 minutos, creo que era, o algo así. Sí, tenía un tiempo limitado, sí. Sí, y lo que hacía es que me dirías, bueno, ¿y cómo los escuchabas en el examen? Pues era fácil, porque tenías un botón de play, le dabas y yo hacía así, como que siempre me estaba rascando la oreja. Sí. Y cogí, pues bueno, que esa es la anécdota, ¿no? De la antigua chuleta, enrollada como si fuera un papiro, ¿no? Al bolígrafo. Ha ido exponencialmente también subiendo esto, ¿no? Sí, el que tengo en realización se está riendo porque sabe muy bien lo que estoy hablando. No, pero es lo que dicen hoy en día con las redes sociales, ¿no? Hay un dicho que dice, el que nada debe, nada teme en las redes sociales, ¿no? Y es una verdad a medias, ya que la información está abierta siempre, ¿no? La gente misma la publica y cualquiera puede sacar un perfil de conductas, ideología, religión, salud, trabajo, condición social, estudios, lugares que frecuenta, lo que hemos dicho ante un restaurante, por ejemplo, geografías, sociológicamente de cualquier persona con solo mirar su página del Facebook. Y con esa información en manos criminales, lo hemos dicho antes, en manos de grupos criminales, puede haber auténticas tragedias, extorsiones, un tema que tocáis bastante aquí desde vuestra emisora, ¿no? Asesinatos, secuestros, por ejemplo, Colombia o México, los secuestros y los asesinatos están a la orden del día. O sea, que cuidado con las nuevas tecnologías,
cuando nosotros, por ejemplo, queremos mostrar dónde estamos o lo que hacemos o lo que tenemos, porque siempre habrán mafias auténticas, que pueden ser de los países del este, o pueden ser de México, o pueden ser de aquí de España, que estarán siempre al acecho, ¿eh? Sí. Sin duda. Los bancos bancarios, por ejemplo, es frecuente la excepción o el robo cibernético, vosotros lo sabéis mejor que yo, ¿no? Encima, entre las múltiples necesidades que ha desarrollado el ser humano en los últimos 20 años, estamos hablando del año 2000 hasta ahora, como coleccionar y competir para ver quién tiene más amigos en el Facebook, o más likes vistos, o se vuelve top trending, ¿no? Ese es el tema que a lo mejor uno de esos amigos, entre comillas, ¿no? Que hay por ahí, que yo casi tengo 5.000 amigos, cuando mucha gente que no mueve por las redes sociales tiene alguna conexión extraña con el narcotráfico, con el crimen organizado, con movimientos sociales, con la prostitución, con la trata de menores o algún terrorista en potencia. Cuidado, hay que ir con ojo con las redes sociales, ¿eh? Sí. Sí, pues yo tenía que tener cada perfil y aquí lo voy a decir. Yo me he encontrado, mira, la semana pasada pilla uno que era bastante falso. Pero bueno, no lo voy a contar porque es una cuestión, digamos, personal, profesional, ¿no? Pero tienes que estar al tanto de que siempre se te puede colar a alguien, depende de lo que te dediques, ¿sabes? Como todo, ¿no? Oye, pues ya te digo yo que a Facebook mi página no le hizo gracia. Tú sabes que yo la creamos, 3-4 años tenía creada mi página, tenía 75.000 seguidores y Facebook fíjate. de día, ¿sabes? tal día como hoy me la borró y no me dio ninguna explicación. Sí, a veces pasa esas cosas, sí. No le interesaba. Yo la mía hace años que la tengo, de momento no me la han borrado, de momento. No sé si algún día encenderé el ordenador y ya no estaré, ¿no? Ya no estará la página en sí mismo. Pero también hablamos de hablar, muy brevemente, ¿eh? La inteligencia artificial en el espionaje, cuidado. Lo que viene en el futuro. Hemos hablado del pasado, incluso de la antigua Roma, hemos pasado por la Segunda Guerra Mundial, la máquina Enigma, ¿no? La máquina que permitió descifrar mensajes de la flota submarina alemana y que prácticamente gracias a ella produce una gran información para ganar la Segunda Guerra Mundial. Pero allá nos vamos en el año 2000. Explicó recientemente en una conferencia de inteligencia ahí en Lanling, en donde está la central de la CIA, que la CIA se estaba adaptando a un nuevo panorama en el que su principal adversario no sería un agente extranjero, sino otra máquina. Imagínate tú. Los espías de hoy tienen el mismo problema que los de ayer. O sea, la necesidad de ser invisibles, de no ser vistos, lo que hablamos mucho hablamos. No somos secretos, somos discretos, ¿no? Comentó la analista, la jefa esta de la CIA, ¿eh? Lo que ha cambiado es el adversario. O sea, en lugar de engañar a la gente con documentos falsos, como se hacía antiguamente, pasaportes y mentiras bien contadas que hacía la gente UMIT, de la gente de campo, los agentes, a partir igual de un año o de mañana, deben engañar a unas computadoras, a unas máquinas capaces de distinguir una sola cara entre una multitud. Ya sabes, eso del reconocimiento facial, por ejemplo, ¿no? Al menos entre países tienen la capacidad de hacer eso con sus actuales sistemas de cámaras de reconocimiento facial. Claro, esa misma persona, esa subdirectora de desarrollo tecnológico de la agencia, apunta que los próximos avances en el seguimiento de satélites y la inteligencia geoespacial, o sea, ya estamos hablando de inteligencia geoespacial, ¿eh? Los espías humanos no tendrán ninguna posibilidad contra la próxima generación de máquinas de inteligencia artificial. O sea, hay que aceptar la realidad y decir que lo que es el tema de la inteligencia artificial está subiendo muy exponencialmente. O sea, una máquina crea otra máquina, cada vez crea otra máquina, y al final el ser humano pues va a quedar un poquito, digamos, apartado, ¿no? Y ese espionaje lo saben bien, ¿eh? Sí, la inteligencia artificial está claro, Sergio, que va a jugar un papel fundamental. Ya lo está jugando. Y en pocos años. En pocos años vamos a ver, muchos avances tecnológicos y sobre todo, pues, vehículos no tripulados, o aparatos tecnológicos no tripulados, ¿no? Que los vamos a ver mucho. Bueno, los drones ya los tenemos, ya es una realidad los drones, por ejemplo, ¿no? Sí. Que dicen que sustituirá al caza y al helicóptero, ¿no? O sea, el mismo dron, el típico dron, pero bien hecho, militar, digamos, ya sustituye al helicóptero. Y por esa ende, ya sustituye al piloto del helicóptero, ¿no? Y que iba montado físicamente del helicóptero, sino que todavía se hace bastante distancia y se hará cada vez más, ¿no? Sí. Dicen los expertos que el gran desafío ya no será el desarrollo de estas máquinas inteligentes, porque eso es cuestión de tiempo e inversión, hace falta mucha inversión, sino de mantener la tecnología bajo control humano. Cuidado, eso es muy importante, porque claro, no podemos dejar que la tecnología acabe pensando por sí misma igual. Yo no lo sé, ¿no? Pero ahora, el fin es que
tener mucha tecnología y muy buena, pero siempre bajo el control humano, ¿no? Que siempre podamos desconectar nosotros, no sé si me explico, ¿no? Algunos, como el empresario más mediático del mundo tecnológico, Elon Musk, va más lejos y cree que la inteligencia artificial es la mayor amenaza existencial de la humanidad. O sea, nos podemos ir a muchas películas, ¿sabes? Yo no soy nada peliculero, pero aquellos visionarios directores igual pues ya sabían ver que la tecnología iba a aumentar exponencialmente y llegará un momento que la tecnología nos pueda controlar a nosotros, ¿eh? Que nos pueda pillar a nosotros, claro, por supuesto. Sí, sí. Bueno, para terminar, yo creo que la tecnología en algunos casos ya nos controla. No, 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 no. En algunos casos ya la controlan, no, no. Lo que decimos, pues, por ejemplo, pues lo que te digo, pues que mucha gente vuelve a utilizar métodos analógicos porque se está gastando tantos millones de dólares en ciberseguridad. Pero claro, si yo utilizo para hacer una gamberrada, pongámoslo finamente, yo utilizo un método analógico, igual cuesta más cogerme con ese método analógico que si me muevo por lo digital, que como tú sabes, cualquier movimiento que hagamos, dejamos nuestra huella digital, ¿no? Sin duda. Mira, ya para finalizar, el primer vehículo de infiltración el caballo de Troya, nos pone José Luis. Sí, también, bien visto, sí, cierto. Sí. Que Pues, decían aquello, temo a los griegos hasta cuando traen regalos, exactamente. Sí. Lo que era un regalo, fíjate lo que fue, el caballo de Troya, pues estaba lleno de soldados, exactamente. Una buena técnica de infiltración. De ahí los troyanos, ¿no? En informática. Sergio, bueno, estamos empezando ya esta tercera semana aquí en CL Radio. Me siguen preguntando que cuánto tiempo lleva la radio. Les estoy diciendo que prácticamente sin tiempo, o sea, no hemos cumplido ni 3 semanas. Y no, bueno, no. Vienen muchas novedades, tanto que claro. en breve ya estamos en FM. Claro que sí, claro que sí. ¿Vale? Avanzando con la tecnología. Sí, sin duda alguna. Siempre que lo podamos controlar nosotros, pero no lo sé, pero avanza más deprisa. Pues bueno, nos quedamos ya sin tiempo. Sergio, como siempre, un placer. Gracias por estar Igualmente. aquí otra semana más en Cyber Day. Hoy interesante tema, dando un repaso a la historia. Y bueno, te deseamos una feliz tarde ahí en Barcelona, que lo pasáis bien y nos vemos la próxima semana. Pues muchas gracias y ya con ganas de preparar otro tema interesante, ¿eh? Pues venga, un fuerte abrazo, amigo. Un fuerte abrazo a ti y a todo el equipo, gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Pues ya lo habéis escuchado, como siempre, Sergio Farras, un especialista en servicios de inteligencia que sin duda nos trae siempre información de lo que son los servicios de inteligencia. Hoy no hemos hablado de muchas cuestiones, la verdad espero que les haya gustado el programa y bueno, recordarles que mañana a las 6 de la tarde tenemos doble sesión, dobles programas, tendremos primero seguridad privada y segundo programa fuerzas y cuerpos de seguridad, como siempre con invitados de lujo que nos hablarán de tanto de la seguridad privada como de la seguridad pública. Nos hemos quedado sin tiempo, agradecemos como siempre a todas las personas que nos ven y nos siguen a través de CL Radio New Live y recuerden como siempre, somos lo que continuamente hacemos. Nos vemos aquí el viernes en Cyber Day.